Ya, muy buenas tardes nuevamente. Vamos a comenzar la clase. Ya, voy a compartir pantalla. Y quisiera preguntarles, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que vimos la clase anterior? ¿Recuerdan de qué hablamos? Estaban presentes ustedes en clase, ¿verdad? Hay una pista en la pantalla para que lo recuerden. De los Homo sapiens. Ya, de los Homo sapiens. ¿Qué pasó con estos Homo sapiens? ¿Quién se acuerda de eso? No hay respuestas malas, solo recordar más o menos lo que aprendieron, ¿ya? La idea es que comentemos, ¿cierto?, lo que recuerdan. Los Homo sapiens fueron evolucionando. Ya, y fueron, ¿qué significan esas flechitas que vemos acá? ¿Perdón? Fueron nómades. Nómades. ¿Y qué significa nómades? Que van de un lado a otro. Ya, ¿y qué pasa si se fueron movilizando de un lado a otro estos nómades, estos sapiens sapiens? Fueron poblando. Fueron evolucionando. Fueron poblando algunas partes y fueron quedándose donde era más fácil la vida para ellos. Muy bien, muchas gracias, muy bien, ¿cierto? Entonces hablamos la clase anterior de las teorías del poblamiento americano, cómo, ¿cierto?, este hombre sapiens, ¿cierto?, comienza a moverse, a movilizarse dentro del continente americano, ¿cierto? Cómo se fue poblando, y hablamos de 3 teorías. La teoría terrestre, que es de Alex Hadlika, que él decía, ¿cierto?, que el ser humano pasó caminando desde Siberia, del continente asiático, hacia América del Norte, y que llegó a Alaska, ¿ya? También hay otra teoría, que es la teoría oceánica, Melana, donde se dice, ¿cierto?, que el ser humano llegó a nuestro continente, en este caso vía marítima, ¿ya? Y que llegó, ¿cierto?, directamente desde Nueva Guinea, de ese sector aproximadamente. Y también tenemos la última teoría, ¿cierto?, que es la teoría oceánica, ¿cierto?, que postula que Australia, o sea, el ser humano de Australia pasa a la Antártida y desde la Antártida a América del Sur. Recordar que la segunda teoría, ¿cierto?, no descarta las otras, ¿ya? Paul River, por ejemplo, que es de la teoría número 2, ¿cierto?, él dice que el poblamiento americano pudo haber sido tanto marítima también como terrestre, no descarta la otra, ¿ya? Y habíamos quedado, ¿cierto?, en las características del surgimiento de las primeras civilizaciones. Ya una vez que el planeta está poblado, ¿cierto?, por el ser humano, se comienzan a conformar las primeras civilizaciones, ¿ya? Y el objetivo es caracterizar el surgimiento de las primeras civilizaciones, identificando los procesos similares desarrollados en distintos lugares y tiempos. Y vimos esta línea de tiempo donde decía, ¿cierto?, que bueno, que aquí me explica en realidad, ¿cierto?, cuándo surgen las primeras civilizaciones. Y las primeras civilizaciones todas surgen antes de Cristo. Ya en esta línea de tiempo podemos ver, ¿cierto?, que la civilización mesopotámica nace en el 3500 a.C., la civilización egipcia 3000 a.C., la civilización china 3000 a.C., la civilización india 2500 a.C., ¿ya? La civilización minoica 3600 a.C. Cuando yo hablo del surgimiento de las primeras civilizaciones, estoy hablando de la época de los metales. Recordemos que la prehistoria, ¿cierto?, tiene etapas. La primera etapa era el paleolítico, que era la edad de piedra.
La segunda etapa era el Neolítico, que es la edad de la piedra nueva, y la tercera etapa de la prehistoria es la edad de los metales, que es una etapa de transición. ¿Qué quiere decir? Es una etapa de transición entre la prehistoria y la historia, ¿ya? Y la edad de los metales, ¿cierto? En esta edad surgen las primeras civilizaciones. Las primeras civilizaciones no surgieron todas a la vez ni de forma espontánea. Fue un proceso largo, ¿cierto? Que tuvieron que pasar, como les decía, de paleolítico a neolítico a la edad de los metales, ¿cierto? Y no todas van a surgir en el mismo año o en el mismo tiempo. Y todas tienen características distintas y también tienen características muy similares. Acá en este mapa o en este planiferio podemos ver, observar, ¿cierto? Que las primeras civilizaciones. Por ejemplo, en América tenemos la civilización maya, ¿cierto? La civilización azteca y la civilización inca. En el continente de África, ¿cierto? Podemos ver el surgimiento de las primeras civilizaciones, que es la civilización egipcia. Y también podemos ver en Europa, ¿cierto? La civilización romana, griega, que son como las más nuevas dentro de las civilizaciones, dentro de las primeras civilizaciones. Tenemos Mesopotamia, ¿cierto? Que actualmente es Irak. Tenemos la civilización india, ¿cierto? Que se surge en el río Indo, al igual que la civilización egipcia, surge, ¿cierto?, en las riberas del río Nilo. El río Nilo habíamos dicho que es uno de los ríos más largos del mundo, que atraviesa como 3 países aproximadamente. Y también una de las civilizaciones más antiguas que surge en nuestro planeta es la civilización china, que también surge a orillas del río Amarillo y el río Azul. Mesopotamia también va a surgir, ¿cierto?, en la ribera del río Tigris y el río Éufrates. Otro dato que siempre entregan en el colegio es que el río Nilo, ¿cierto?, va desde una dirección de sur a norte y desemboca en el mar Mediterráneo, que es todo lo que tenemos, ¿cierto?, el mar entre Europa y entre África, si van viendo el cursor. Están viendo el cursor, ¿verdad? Que como yo lo voy moviendo. Eso fue un sí o un no. ¿Ya? Sí. Gracias. Entonces acá tenemos, cuando yo hablo de civilización, ¿cierto? Hablo de un estado más avanzado del ser humano, donde ya tiene una organización política, económica, social, cultural, religiosa. ¿Ya? Este ser humano que en el Paleolítico era nómade, después pasó a ser sedentario, ¿cierto? En el Neolítico comenzó en el Neolítico a trabajar lo que es la agricultura, la ganadería, la alfarería y otras nuevas actividades. Este ser humano se asienta en un lugar y también su dieta alimenticia comienza a cambiar gracias a la revolución neolítica, al descubrimiento de la agricultura. Su alimentación cambia, su estilo de vida también mejora y comienza a crecer la población. Además, ¿cierto? Estas personas del Neolítico que vivían en aldeas, después estas aldeas, ¿cierto?, se van a convertir en ciudades y estas ciudades en civilizaciones, ¿ya? En una civilización está compuesta de diferentes ciudades, ¿ya? Es algo sumamente grande. Entonces dijimos que las etapas de la edad de los metales es una edad de transición entre la prehistoria y la historia. En la etapa de la edad de los metales surgen las primeras civilizaciones y también hay etapas con respecto a la manipulación de los metales, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el cobre, que fue una de las etapas, ¿cierto?, donde los utensilios que ocupaban de cobre eran adornos, el bronce, ¿cierto?, que también se ve en el 3000 a.C., que era duro y cortante, y los utensilios que ocupaban de bronce al ser humano eran diversos objetos y armas, y empieza como a ser más sofisticado el sistema de metales.
el ser humano va evolucionando, va descubriendo. Primero descubre un metal más blando, ¿cierto? Lo funde, lo amolda, ¿cierto? Y posteriormente el hierro, que también lo ocupan para armas y útiles. Habíamos hablado que las primeras civilizaciones urbanas, ¿cierto?, se desarrollaron aproximadamente hace 6.000 años en torno a un río, como lo había mencionado anteriormente. ¿Por qué en un río? Porque estos ríos también, ¿cierto?, tienen tierras fértiles, están próximos a tierras fértiles, también con estas tierras fértiles puedo generar grandes cosechas, y de esta forma también, como les decía, ¿cierto?, las grandes cosechas van a cambiar el estilo de vida, voy a tener alimento y también va a aumentar la población. Durante el periodo de las primeras civilizaciones hay cambios económicos y sociales, ¿ya? Hay excedentes agrícolas, el ser humano en este periodo comienza a producir más de lo que necesita comer, ¿ya? Y eso va a generar el desarrollo del comercio, porque lo que yo no voy a comer, lo voy a guardar o lo voy a cambiar, comienza el sistema de trueque, de intercambio con otras ciudades, ¿ya? Aparece otros oficios también, como bien le decía, que entre el neolítico también se veía lo que es la alfarería, pero acá ya se ven cosas más sofisticadas, como por ejemplo la orfebrería, que es el manejo del metal para poder crear adornos, ¿cierto? Y otras cosas como armas, como habíamos hablado. Durante este periodo también comienza a estratificarse la sociedad. Hay nuevos grupos sociales. Si bien en el neolítico eran casi todos iguales, había una tendencia a que hubiese un jefe dentro de una tribu, dentro de una aldea, pero aquí se empiezan a marcar nuevos grupos sociales, ya que también va a aumentar la población y hay conflictos de poderes cuando crece la población. Hay cambios políticos, ya hay crecimiento de los poblados, lo que va a generar el crecimiento de estos poblados, la aparición de ciudades. También va a haber nacimiento de la administración del Estado, ¿ya? Como yo les decía, durante este periodo de las primeras civilizaciones, ¿cierto? Aparecen nuevas ciudades. Una civilización, ¿cierto?, se va a conformar de mucha gente, muchas ciudades. También va a haber nacimiento de administración del Estado, va a haber una persona o muchas personas que van a administrar el Estado, van a administrar esta gran civilización. ¿Quiénes son los que van a dirigir, ¿cierto?, este Estado, o quién lo va a administrar? Van a ser reyes. Aparece, ¿cierto?, esta figura del rey, y los sacerdotes también toman el mando y van a cobrar impuestos a las otras personas. Cuando yo hablo de civilización, voy a hablar de una sociedad estratificada, donde va a existir un rey en la cúspide y más abajo van a haber hasta esclavos. También hay cambios culturales. No sé si hay alguna. Ahí. Nace la escritura. Por eso, bueno, yo les comentaba en la primera clase que hay historiadores que dicen que la prehistoria, ¿cierto?, que en la prehistoria no había escritura y que en la historia sí hay historia. O sea, en realidad algunos historiadores consideran que la historia comienza con la invención de la escritura, cuando aparecen estas primeras civilizaciones. Ya, pero hay otros historiadores que dicen que no, que la historia parte de la prehistoria, porque la gente, los homínidos, ¿cierto?, de la prehistoria escribían, pero de otra forma, se comunicaban con pintura rupestre, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, durante este periodo de las primeras civilizaciones, ¿ya?, aparece la escritura, ¿ya? Y por eso acá dice nacimiento de la historia, las escuelas, la ciencia y las bibliotecas. Hay cambios culturales, hay avances en las ciencias, sobre todo, mucho descubrimiento. El ser humano avanza a pasos agigantados en este periodo de la historia de la humanidad. En Egipto, por ejemplo, el tipo de escritura eran los jeroglifos, que eran símbolos que escribían en papiro o en piedra. Papiro es una hoja, ¿cierto?, que ellos cultivaban. Y en Mesopotamia
inventaron la escritura cuneiforme, que son signos con forma de cuña en arcilla blanda secada al sol, ¿cierto? Entonces ellos describían en estas como piedras, que era como greda, ¿cierto? Y ahí ellos dejaban escrito, ya sea, no sé, para llevar la contabilidad, etc. Cuando hablamos de la definición de una civilización, como les decía, es un estado cultural avanzado de la sociedad. Si ahora tenemos, a veces se habla de, hoy qué incivilizado o qué civilizado. Claro, porque en una civilización hay una organización. Nosotros también como sociedad o como país tenemos una organización, una civilización, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma, porque tenemos un Estado, este Estado tiene un presidente que nos gobierna, tenemos un gobierno democrático, ¿verdad? O sea, hay una estructura y un orden, hay clases sociales, clase alta, clase media, clase baja, ya hay personas que cumplen diferentes funciones. Por ende, ¿cierto? Lo podríamos ejemplificar de esa forma para poder explicar lo que es una civilización. Entonces, como es un estado cultural avanzado de las sociedades humanas, por el desarrollo de su ciencia, su arte, sus ideas y sus costumbres. Como yo les decía, la humanidad en este periodo, ¿cierto?, de las surgimiento de las civilizaciones, o en este periodo de la edad de los metales, ¿cierto?, nos vamos a encontrar con un gran desarrollo en todo aspecto. Ya, toda civilización debe contar con las siguientes características: aglomeración de población de 5.000 habitantes aproximadamente, un dominio de la escritura, centros de ceremonia de culto, autoridades dotadas de poder de coerción, ¿ya? Cuando hablo de coerción, hablo así como de fuerza. Las primeras civilizaciones o las personas que vivían, ¿cierto?, en el 3000 antes de Cristo, ellos creían mucho en los elementos de la naturaleza, eso eran prácticamente sus dioses, ¿ya? El ser humano desde que tiene existencia cree en algo. Todos tenemos como la necesidad de creer en algo, ¿cierto? Independiente de la religión que tenemos. Bueno, como bien les decía, ¿cierto? Hacia el 3200 a.C., algunas sociedades agrícolas complejas avanzaron a un mayor desarrollo material y tecnológico, dando paso a las civilizaciones. ¿Qué es una civilización? Nuevamente, es una forma de organización social, política y económica de gran complejidad que tienen ciertos elementos. Imagínense si todo fuera, estas ciudades comenzaron a crecer y no se organizan, no se ordenan, no se civilizan. ¿Cómo estaríamos? Las civilizaciones tenían como centro las grandes ciudades. Por ejemplo, la civilización inca, el centro de la civilización inca era el Cusco, ¿cierto? Siempre había una ciudad o un lugar más importante o de centro, ¿cierto?, en estas civilizaciones. También hay gran cantidad de población con diversificación del trabajo. Como les decía, ¿cierto? Todas las personas cumplen diferentes funciones. Unos trabajaban en artesanía, otros trabajan en comercio, otros eran parte de la milicia, otros eran parte de lo religioso, sacerdotes, por ejemplo. ¿Ya? Dentro de la organización de estas ciudades también tenemos, incluían campos o los alrededores para la obtención de materias primas, ¿ya? Gracias al comercio se obtenían recursos que en la región no existían. Como les decía, ¿cierto? Había intercambio de productos. Ahí comienza, a través del trueque, del intercambio, el primer comercio. Lo que ustedes ven en esta diapositiva o la primera imagen son sigurat de la ciudad de Ur, en Mesopotamia, en la parte de arriba. Esa fotografía corresponde a un templo, que nosotros en la actualidad, ¿cierto? Por ejemplo, si hablamos de templo en la religión católica, vamos a ver una iglesia con una cruz arriba tipo casa. Para ellos, ¿cierto?, los sigurat eran sus templos o su iglesia.
Y por otro lado, ¿cierto? Vemos también una construcción en Memphis, en Egipto. Como bien les decía, todas las civilizaciones tienen una estratificación. Siempre va a haber una persona que va a mandar más hasta el último escalafón, que es un esclavo. De acuerdo a las tareas que desempeñaban y la posición de los bienes, las personas pertenecían a diversos estamentos, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, era comerciante y tenía muchos bienes, voy a estar más o menos arriba de la pirámide. Pero si en realidad no sabía hacer mucho y no tenía dinero, obviamente iba a estar, ¿cierto?, abajo, casi ya en los esclavos, o un poco más arriba, ¿cierto?, si sé hacer algún oficio. También dentro de las primeras civilizaciones hay una existencia de un poder político centralizado. Una sola persona va a concentrar el poder. En la cúspide de la pirámide se encontraba un poderoso gobernante que dirigía las tareas fundamentales. ¿Ya? En todas las civilizaciones que yo les mencioné, ya sea Mesopotamia, en Egipto, ¿cierto? En Egipto teníamos la figura del faraón como rey también. La India, ¿cierto? En toda la civilización china, todas ellas tenían un gobernante que dirigía todas las tareas, ¿ya? Y este gobernante se preocupaba tanto de la defensa, de la alimentación, del comercio, de la civilización, absolutamente de todo. Concentraba el poder para decidir acerca de todas las funciones de la civilización. ¿Cierto? Tenía la facultad de aplicar normas a los habitantes de la ciudad y campos, ¿ya? O sea, además de tomar decisiones, colocaba las normas y también exigía tributos, una especie de impuestos. La gente tenía que pagar impuestos ya sea en productos o en servicios, haciendo alguna actividad, ¿ya? Era habitual que la religión fuese parte del poder del rey o del emperador. Ya ellos eran prácticamente dioses, los emperadores, los reyes, los faraones, ¿cierto? Quienes gobernaban las civilizaciones, ¿cierto? Eran prácticamente semidioses. Eh, así eran vistos. No sé si por ahora hay alguna duda, consulta, sugerencia, ¿se va entendiendo? Estamos hablando de la edad de los metales, de las primeras civilizaciones y cómo estas civilizaciones están organizadas o cómo están organizadas, bien digo. Ahora, la reflexión es la siguiente, ¿cierto? Si el ser humano no hubiese pasado por este periodo de civilización, ¿cierto? Sería todo muy distinto. ¿Ya? A lo mejor hubiese sido otro el curso de la humanidad. También dentro de las primeras civilizaciones, o en esta época, ¿cierto? Dijimos que las civilizaciones todas nacen o surgen en diferentes tiempos, pero todas tienen en común una pirámide social, todas tienen en común que hay un solo gobernador que tiene concentrado todo el poder, ¿cierto? Y también tenemos en común que dentro de estas civilizaciones también surge la necesidad de registrar los movimientos de personas y productos. O sea que hay que poner un orden, ¿cierto? Y para llevar las cuentas, ¿cierto? También se crea la escritura. Y nacen sistemas avanzados de contabilidad que condujeron a la posterior invención de la escritura. En el imperio inca, por ejemplo, existían los quipu, que eran como unas lanas que colgaban, parecían telares, y ahí hacían nudos, ¿ya? Y con esos nudos iban llevando la contabilidad de los sacos de maíz o de los productos que ellos iban cosechando, ¿ya? Quipu Capayok se llamaba el contador, el que llevaba el conteo y sabía cómo descifrar ese quipu. ¿Ya? Y lo mismo pasaba, ¿cierto?, en otras civilizaciones. También estaban los escribas, que eran como los administrativos, los que sabían escribir y también registraban todo. Había diferentes tipos de escritura, depende de la civilización. Por ejemplo, en Mesopotamia existió una escritura cuneiforme, como bien vemos acá en forma de cuñas, ¿dónde escribían? Aquí escribían, ¿cierto?, en
como en piedras, por decirlo, en una greda, y esta greda después se secaba y quedaba registrado lo que querían anotar. Y por otro lado tenemos la escritura china, una de las más antiguas, ¿ya? Incluso en la actualidad se dice que la escritura china es una de las que se ha conservado desde las primeras civilizaciones, imagínense, desde antes de Cristo. La agricultura de alto rendimiento. ¿Qué tenían en común todas las civilizaciones? Que todas van a tener la necesidad, ¿cierto?, de una base alimenticia suficiente para sostener a todos los habitantes. O sea, hay que organizarse, ¿cierto?, para que todo lo que se cosecha alcance para todos, ¿ya? Con la ayuda de precisos calendarios descubrieron los ciclos de los ríos. Aquí ya vamos a empezar a evolucionar como civilización, como ser humano, ¿cierto? Y vamos a entrar en el área ya de la ciencia también. Se va a inventar lo que son los calendarios, ¿ya? Hay diferentes tipos de calendarios. Pero nosotros en la actualidad, así como el calendario maya, yo hablo más de las civilizaciones de acá, que me da la impresión que ustedes también han escuchado que existió un calendario maya, y que incluso en el 2000, no sé cuánto, se supone que según el calendario maya se iba a acabar el mundo. No sé si se acuerdan de eso. ¿Ya? En 2012. En el 2012. ¿Ven? ¿Sí se acuerdan? Ya, pero el calendario que nosotros utilizamos es el cristiano, el católico, ¿ya? Nosotros siempre hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. Ese es como el convencional que se ocupa en la actualidad. Pero sí existieron muchos calendarios y gracias a esos calendarios podemos, o se pudo, ¿cierto?, detectar más o menos cuándo se tenía que cosechar, cuándo se tenía que cultivar, cuándo se tenía que sembrar, etc. Ocurrió en las llanuras, ay, perdón. Entonces, en estas civilizaciones, y estas cosas son como súper simples, pero finalmente, o sea, igual yo creo que para nuestros antepasados, que fueron los encargados de ordenar el cuento, ¿cierto? De ordenar, igual no fue tan fácil, o sea, ellos se organizaron de buena forma. ¿Ya? Ocurrió en las llanuras regadas por los ríos cuyos sedimentos aumentan la fertilidad de la tierra. ¿Ya? Entonces, como les decía, ¿cierto? Estos calendarios sirvieron para saber cuándo cultivar, cuándo sembrar, etc. Y también hay civilizaciones como la civilización sumeria, como les había mencionado, que es la Mesopotamia, que ellos se asentaron en las riberas del río Tigres y Éufrates. La civilización egipcia se asentó en el río Nilo, la hindú en el río Indo, o en el río Ganges, que es uno de los ríos sagrados actualmente en la India, ¿cierto? Civilización china en el río Amarillo y Azul. Estas civilizaciones son civilizaciones fluviales, ¿ya? Cuando hablo de fluvial, hablo de río, y estas civilizaciones siempre estuvieron como, se desarrollaron, obviamente, contemplando y observando mucho la naturaleza. Las civilizaciones fluviales son las que están acá, en este mapa, como ustedes pueden observar y se los había mencionado, ¿cierto? Acá tenemos el río Nilo va desde su flujo, va de sur a norte y desemboca en el Mediterráneo en forma de delta, ¿ya? ¿Qué quiere decir delta? Diferentes afluentes, ¿ya? El río Tigris y Éufrates dicen que esta zona es muy fértil, ¿ya? Y por ende también ahí se asentó mucha gente y de ahí se generó esta gran civilización mesopotámica, que en un inicio, ¿cierto?, se le llamó Sumeria también. El río Indo, y acá la otra civilización también en Asia, el río Indo y el río Amarillo y el río Azul, que no sé mencionarlo en chino. Gange y no me acuerdo cuál. ¿Ya? Las civilizaciones fluviales se desarrollaron en Mesopotamia, Egipto, India y China hace unos 5.000 años aproximadamente. Reciben el nombre de civilizaciones fluviales porque se formaron a orillas de estos ríos, ¿ya? Y bueno, eso en realidad lo que
quiere decir esta imagen, para que ustedes se ubiquen, ¿cierto? Entonces acá tenemos Asia, el Medio Oriente, África, ¿cierto? Las primeras civilizaciones. ¿Y qué estuvieron en común todas estas civilizaciones? Como para resumir, ¿cierto? Características en común. Se asentaron en llanuras fértiles, bañadas por ríos, tuvieron numerosas ciudades, todas estas civilizaciones tuvieron sociedades jerarquizadas, todas tuvieron, ¿cierto?, una sociedad estratificada, desde un rey hasta un esclavo, desarrollaron importantes obras hidráulicas para poder regar obviamente sus cosechas, crearon embalses, acueductos, canales. Este ser humano, ¿cierto?, de la edad de los metales, se las comenzó a cranear, por decirlo a los chilenos, ¿cierto?, y para ver cómo, ¿cierto?, utilizaba el agua, cómo la aprovechaba de mejor forma. Y ojo, que además las primeras civilizaciones no solamente vivieron de la agricultura, sino que también de la ganadería. El ser humano comienza a utilizar muy bien el ganado, tanto su carne, sus huesos, la piel, ya, de los animales, con la piel de algunos animales la convierten en lana, comienzan a tejer en telares, ¿ya? Y obvio que también no siempre los animales fueron domésticos, también en este periodo se comienza a domesticar mucho mejor a algunos animales. Desarrollaron una importante arquitectura monumental como imágenes, ¿ya? En las primeras civilizaciones, hasta el día de hoy, ¿cierto?, existen grandes construcciones que mucha gente las va a visitar porque no se explican, ¿cierto? Bueno, a pesar que son grandes monumentos, la gente no se explica cómo se construyeron en ese periodo esas grandes construcciones. Dicen que es un misterio, algunos dicen que incluso fueron los ovnis que llegaron acá, ¿cierto?, como gente de otro planeta a construir este tipo de monumentos o construcciones. En la primera fotografía podemos ver los sigurat, que son los templos que están en Mesopotamia, ¿ya? Acá también tenemos, ¿cierto?, la figura de pirámides en Egipto, acá también tenemos, ¿cierto?, construcciones de China, y acá tenemos, ¿cierto?, una imagen de una persona de la India. ¿Ya? Todas tuvieron un gran desarrollo científico y fueron sociedades esclavistas, donde, ¿cierto?, existía la esclavitud. Esa era como parte de la sociedad estratificada. Algo me pasó acá que... me salí. ¿Ven la pantalla, cierto? No sé cuánto... La señora Paola está haciendo interferencia, así que la voy a silenciar. No sé cuánto me queda en estos momentos, 19:37, así que yo creo que ya como que se va a terminar la clase. Pero me gustaría saber si se entendió, si tienen alguna duda, consulta, sugerencia con respecto a la clase. ¿Ya? La idea es que ustedes sepan, ¿cierto?, cuándo surgen las primeras civilizaciones y cómo se vienen conformando. Porque finalmente son todos estos antepasados, ¿cierto?, que se organizan y ese tipo de organización finalmente, ¿cierto?, la conservamos. Y este tipo de civilización nace antes de Cristo. Imagínense, han pasado miles de años y seguimos conservando un Estado con una persona que finalmente tiene el poder de tomar decisiones. Obviamente que estamos ahora en un gobierno democrático. Antes no existían gobiernos democráticos. La democracia nace en la civilización de Grecia, que también la tenemos que ver. Pero finalmente hay muchas cosas que nacen en las primeras civilizaciones que se conservan hasta ahora, en la actualidad. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes, ¿cierto?, tomen conciencia de que gracias a la organización de las primeras civilizaciones, ¿cierto?, se ordena la población que comienza a crecer, ¿ya? Y que hasta la actualidad conservamos algunas cosas como la estratificación de la sociedad, ¿cierto?, organización política, etc. Así como
También en el Neolítico se descubre la agricultura. Imagínense si el ser humano no hubiese descubierto la agricultura. A lo mejor todavía estaríamos recolectando, cazando, no sé. ¿Ya? Entonces es como para ver la importancia de. Una No sé, consulta. sí. Con respecto al calendario, las civilizaciones nómades también usaban un calendario como para trasladarse de un lado a otro. No. ¿No? No, es solamente como intuición, es como más por observación. De hecho, no sé, pues si la gente nómade sacaba, estos nómades homínidos sacaban un fruto de la naturaleza, se lo comían, se envenenaban, ya sabían que ese no tenían que tomarlo. Pero todo parte a través de la observación. Obviamente van mirando también los climas, pero ya cuando el ser humano comienza a evolucionar, ¿cierto? A avanzar en el tiempo, ya se crean los calendarios para las cosechas, que son para eso como se empieza a utilizar, a ordenar en el tiempo, y a través también de la observación del universo, de los astros, cómo se va moviendo en las estrellas, ellos van avanzando en la ciencia también, ¿ya? Bueno, feliz día mañana, buenas tardes, el día del alumno, todos ustedes, ¿ya? Porque mañana es el día del alumno, así que espero tengan un lindo día y nos estamos viendo la próxima semana en este mismo horario y en el mismo canal, ¿ya? Cualquier duda, consulta, sugerencia, reclamo, háganmelo saber porque es importante también que ustedes se puedan expresar y sus sugerencias, ¿ya? Que estén súper bien. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, que esté bien. Gracias, chao. Que esté bien.